Ok, vamos a ver ahora. Ajá, empezaste uno nuevo, ok. Un grupo de fármacos eh, que se llaman los antifúngicos, ok. Déjame. ¿Dónde se hace esto? Wait a minute. Wait. Ajá, sí. Ok, vamos a empezar a hablar sobre los antifúngicos. Este tipo de fármacos lo van a ver muchísimo, tanto en pediatría como en medicina interna. Lo van a ver muchísimo, sobre todo ahorita cuando roten por pediatría, sobre todo cuando vean esos pacientes que se le dan que consumen, porque son consumidores crónicos de esteroides inhalados, de esteroides obviamente inhalados, o le colocan, o dejan los esteroides, no le lavan la boca después al paciente después de haber recibido una nebulización y obviamente eso inmunosuprime el sistema inmunitario y eso forma parte de una de las reacciones adversas que veían con la doctora Ingrid cuando veíamos esteroides. Es el resultado entonces de una candidiasis oral. Entonces, bueno, utilizamos normalmente este tipo de fármacos para esa entidad específica o, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de infección micótica que últimamente, en los últimos años, ha tenido una relevancia importante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que estoy utilizando las diapositivas de la doctora María Vicky, que es la Zabaleta, que es la doctora que les va a dar la clase, o creo que ya se las dio. Entonces, normalmente hablamos de la importancia, donde se han descrito más de 300 a 400 especies aproximadamente. Normalmente, un punto importante es que el humano es altamente resistente al hongo, ¿ok? Eso es una cosa que quiero que se lleven. El humano es naturalmente resistente al hongo. Y cuando afecta al paciente es porque está inmunosuprimido de alguna manera, ¿ok? Hace que el paciente sea más susceptible a morir por un hongo o los efectos adversos de la medicación de estos pacientes inmunosuprimidos son peores, ¿ok? Entonces, normalmente hablamos de una pequeña estimación donde hablamos de que los organismos procariotas y eucariotas, los eucariotas tienen en su material genético organizado dentro de su membrana nuclear, eso ya lo habíamos visto en bioquímica, como es el caso de los hongos. Entonces, los hongos son eucariotas, al igual que las células humanas animales. Entonces, bueno, pueden compartir esa similitud. Pero los hongos tienen una envoltura diferente a la envoltura que tenemos nosotros, es porque los hongos tienen una envoltura de ergosterol. Que la envoltura del ergosterol nunca se les olvide esa envoltura, debido que ese forma parte de uno de los mecanismos de acción de ciertos antifúngicos que va a tratar de inhibir o de destruir o de romper esa membrana de ergosterol. Nunca se les olvide, ¿ok? Entonces, normalmente se habla que los pacientes infectados por hongos suelen ser pacientes críticamente enfermos. La inmunocompetente puede tener una infección tópica de piel. O sea, normalmente lo dividimos en pacientes inmunocompetentes e inmunosuprimidos. Normalmente los pacientes que están inmunocompetentes, creo que los podemos ver aquí en ese siguiente. eh, Normalmente siempre lo dividimos como en una infección. Acuérdense que los hongos son micosis superficiales y micosis profundas. Podemos ver que en los pacientes infectados por hongos suelen ser siempre estos pacientes críticos. Normalmente los pacientes inmunocompetentes pueden tener una infección tópica de piel, uñas. Normalmente las mujeres en el aparato genitourinario por los cambios frecuentes en el pH. Y una cosa importantísima, un paciente que usa múltiples antibióticos o uso de un antibiótico por larga data está en riesgo de tener infección por hongos, ¿ok? Eso es una pregunta de parcial. Siempre les preguntan cuál es el blanco o cuál es la población de riesgo, de importancia, para desarrollar entonces una infección micótica debido a que, como se los dije al principio, los humanos tienen una alta resistencia natural a los hongos, ¿ok? Entonces, normalmente cuando tenemos estos casos
de estos pacientes que tienen uso de múltiples antibióticos o un antibiótico por larga data y presenta una infección micótica, hay unos pasos a seguir que tenemos que cumplir. Normalmente tenemos que cumplir que el tratamiento para este paciente será quitar el antibiótico, lo primero. Puede ser el caso en tratamientos, por ejemplo, con el acné, que suelen llevar tratamientos largos de 6 o 8 meses de antibiótico. Y bueno, son propensos a desarrollar, por ejemplo, una onicomicosis, ¿ok? Se debe hacer un correcto interrogatorio. Realmente el hecho de presentar un hongo siempre llama la atención para ver cómo está el estado inmunológico del paciente o qué ha tomado o sea, cuál ha sido el medicamento que está produciendo esta predisposición, ¿ok? Normalmente también es importante para las mujeres, en el caso de los antibióticos que actúan contra la microbiota, contra la microbiota en general, sobre todo los betalactámicos sobre todo los betalactámicos actúan muchísimo sobre la microbiota. Entonces, es importante también para las mujeres cuando combinan antibióticos y duchas vaginales, eso también puede hacer una predisposición a micosis en el área genital, ¿ok? Y le estoy dando, esto es como la estadística, por eso le estoy dando estas estimaciones, porque las infecciones micóticas tienen que ser totalmente individualizadas, desde el punto de vista de si hay una inmunosupresión, o si el paciente está tomando un antibiótico por larga data, o si está tomando antibióticos contra la microbiota, o si tengo entonces una ducha vaginal más antibióticos. Otra reacción es cuando el paciente que no se ve, que no, o sea, que no está inmunosuprimido, se debe hacer hincapié sobre todo en el interrogatorio para determinar qué favorece la micosis. ¿Y qué favorece la micosis? Los cambios de pH, como les digo, esas mujeres que tienen un periodo largo sin relaciones sexuales y reinician las relaciones sexuales, eso puede generar entonces un cambio en la microbiota y en el pH vaginal, uso de ropa muy apretada, utilizando zapatos húmedos, sobre todo cuando los pacientes pasan estos periodos de lluvia y dejan los zapatos mojados, también pueden desarrollar hongos, sobre todo en los pies, y no utilizar medias, ¿ok? Entonces, en los pacientes pediátricos, normalmente las micosis usualmente son altamente invasivas, ¿ok? Son causadas por diferentes hongos, normalmente la cándida y las aspergillus es lo clave. Otro hongo también filamentoso, no aspergilares, como también puede ser el Fusarium o el Mucor, ¿ok? SPP. También, bueno, se puede con uso intermitente de antibióticos por problemas inmunológicos, que puede ser también un antecedente de importancia, ¿ok? Normalmente, cuando hablamos de este reino fungi, es importante tratar de conocer los hongos que residen, bueno, en el hospital, en la residencia de dicho hongo. Normalmente siempre los hongos suelen estar en suelo, en agua, en aire, sobre la superficie de objetos inanimados, en el ambiente cerrado de la casa, en los hospitales, en los edificios, colonizando animales y el ser humano. Y la producción del tipo de enzima dependerá del tipo de hongo y del sustrato, ¿ok? Eh, la doctora en este momento siempre habla, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, se suele dar fluconazol al paciente que ingresa quemado o con mucosas expuestas, ya que posiblemente se vaya a infectar, ¿ok? Habla como una pequeña profilaxis en la unidad de cuidados intensivos para esos pacientes quemados o con mucosas expuestas, ¿ok? Siempre se le da como ese tratamiento profiláctico. Y eso podría ser una pregunta, ¿ok? Entonces, estos heterófobos, es decir, el deber ser es esperar que se contagie para evitar el problema de la resistencia. Pero los hongos son heterófobos. No pueden hacer síntesis de sus propios micronutrientes. Siempre necesitan un huésped para poder sobrevivir. Entonces, por ello es que normalmente estos hongos siempre necesitan colonizar para poder entonces desarrollar o producir sus propios nutrientes, ¿ok? La estructura del hongo realmente puntual es una célula eucariota. Cuando hablamos de los medicamentos, hablamos de fungicidas que matan al hongo infungiestático, igualito que las bacterias, que solamente deja estático por un tiempo.
normalmente cuando hablamos que son abundantes organelas del citoplasma, porque obviamente son eucariotas, son células diploides, tasa de replicación más lenta, menor número de mutaciones, menor resistencia a drogas, lípidos complejos en las membranas celulares como el ergosterol y tiene una pared celular más gruesa compuesta por quinina, glucano y mananos, ¿ok? Y una cosa importantísima es que tienen que estar claro la diferencia entre fungicida y fungiestático. El fungicida hace referencia a la reducción del 99,9% de las unidades formadoras de colonias y a partir del inóculo de subcultivo puro expresado habitualmente como concentración fúngica mínima, ¿ok? A diferencia del fungiestático, que bueno, hace referencia a la reducción del crecimiento. Estos conceptos siempre pueden ser alguna pregunta, ¿ok? Además, una cosa importante, hay hongos para los cuales el mismo antifúngico es fungicida, pero para otro hongo es fungiestático. En el caso de, para Candida spp, el fluconazol se comporta como un fungiestático y las equinocándidas y anfotericina B como fungicidas, ¿ok? Normalmente las equinocándidas se comportan como fungiestáticos para aspergillos, es decir, cada uno tiene su espectro y su manera de actuar, ¿ok? Otra cosa importante es que vamos a tener la clasificación de que existen polienos, pirimidinas fluoradas, azoles, que son los más utilizados, los azoles, y las equinocándidas, ¿ok? Entonces, vamos a ver que existe antifúngicos para su uso sistémico. Ustedes deben conocer este espectro, donde ustedes saben entonces que los polienos, el más conocido por todos es la anfotericina B, donde la pirimidina es la fluorocitosina, donde los imidazoles es el micazol, donde los triazoles entonces vamos a tener el fluconazol, itraconazol, boriconazol, posaconazol. Las candinas vamos a tener las caspofunginas y la anidilufungina. Y bueno, hay nuevos antifúngicos que realmente lo vamos a tocar muy someramente, ¿ok? Normalmente de la tabla lo que necesito que se lleven es que el anfotericina B específicamente es el gold standard desde el punto de vista de resistencia y de acción contra la mayoría del reino fungi, aun siendo el más viejo. Realmente la anfotericina tiene más de 50 años de haber sido descubierta, ¿ok? Y los últimos son entonces la caspofungina, que es lo último que ha llegado, y la anidologungina, que realmente también son estos dos que están aquí, las candinas. Ahorita no, normalmente no se encuentra normalmente en Venezuela, pero de vez en cuando llegan a los hospitales, ¿ok? Entonces, en la siguiente vamos a ver obviamente lo mismo. Este cuadro es súper pregunta de parcial. Si quieren, pueden dejar de ver la prepa hasta un punto y si están muy cansados, este cuadro que tiene el grupo farmacológico, el antifúngico y el mecanismo de acción, lo tiene prácticamente todo, ¿ok? Normalmente los polienos, que son la anfotericina, ven que el mecanismo de acción es que este polieno se fija al ergosterol, que acuérdense que les había dicho que era la capa adicional que tiene estas eucariotas a diferencia de la célula animal y forma poros, por lo que se pierde potasio y otros cationes. Entonces realmente lo que voy a tener entonces es como decirte un desequilibrio electrolítico que eso va a generar entonces la muerte. ¿Ok? Prácticamente en decirlo de esa manera. Ahora vamos a tener los azoles, que tenemos los imidazoles, los triazoles de primera generación y los triazoles de segunda generación. ¿Se los tienen que aprender por diferencia? Sí. ¿Ok? Normalmente el ketoconazol es el imidazol básico, el clave, como el madre de este tipo de antifúngicos. Los triazoles de primera, uno súper utilizado es el fluconazol y traconazol. Toda persona que se ha ido de jornada para el oriente del país y trate con personas Fitzpatrick 3 o 4 y tienen esas pitriasis versicolor tan importante y tienes una consulta de dermatología, normalmente siempre vas a terminar tratándolo con itraconazol o fluconazol, sobre todo con itra, ¿ok? Entonces tienes que inhibe la 14F de metilasa bloqueando el paso de lanosterol a ergosterol para la síntesis de la membrana. O los de triazoles de segunda generación, hay una acumulación de los 14 metilesteroles en la membrana del hongo que impiden la acción de las enzimas de membrana. ¿Ok? Entonces, ven
que todo va alrededor del algosterol, ¿ok? Los equinocándidas van a la inhibición no competitiva del glucán sintetasa, impidiendo la síntesis de polisacáridos de la pared. Bueno, también está la terbinafina, que normalmente la terbinafina es una molécula muy vieja, donde esa molécula muy vieja realmente lo que hace es inhibición del escualeno. No sé si ustedes recuerdan el escualeno cuando vimos la síntesis del colesterol epoxídica, bloqueando el paso del escualeno al lonesterol, que luego es convertido en ergosterol. Es decir, todos los antifúngicos, aparte de que están desarrollados en una línea del tiempo, a mí lo que más me interesa que sepan es el mecanismo de acción completo del antifúngico, como vimos los betalactámicos, que lo veíamos cómo era la formación de la pared y dónde actuaba cada uno. Por ejemplo, tenemos el paso, vamos a tener el escualeno. El escualeno se convierte en escualeno epoxido, el escualeno epoxido se convierte en lanosterol, demetilanosterol, simosterol, fecosterol, episterol y termina siendo ergosterol. Entonces, el ergosterol es como decirle esa capa adicional que contiene o posee el hongo que no posee eh, las células animales. A diferencia entonces de la otra parte donde tú tienes una síntesis, donde tú vas a tener una síntesis de 1,6 glucanos que se van entonces a generar entonces como una membrana adicional. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto, al final de todo, es que tienen que saber cuáles son los puntos de bloqueo. Por ejemplo, ya les había dicho que la anfotericina B actúa específicamente que se fija el ergosterol de la membrana y formando poros para que se pierda potasio y otros canales. Ya saben entonces que los imidazoles, como se los había dicho, entonces los imidazoles de primera y de primera generación, juntando el ketoconazol, inhibe entonces la 14 alfa, para entonces evitar la producción entonces, al final que no pase entonces del anosterol a algosterol. Entonces bloquea una enzima importante de la ruta de la ruta metabólica hasta la producción de algosterol. Los triazoles de segunda generación, entonces lo que me van a hacer es acumulación de la 14 metilesteroles en la membrana del hongo y pidiendo entonces la acción de la enzima de membrana. Uno, entonces tienen que ver cuál es el mecanismo de acción de cada uno según el mecanismo según el metabolismo de la pared celular y de los componentes de las organelas del hongo, ¿ok? Entonces, realmente lo que me interesa que ustedes se lleven con esto es los diferentes. Síntesis de ergosterol, ustedes entonces ya saben, se van entonces principalmente, la síntesis de ergosterol, se van principalmente en los más clásicos, se van entonces a los azoles. Los azoles y bueno, también la terbinefina y la naftifina también entonces generan disminución de la síntesis del ergosterol. Desde el punto de vista enzimático de la 14 alfa de metilasa o también puede ser entonces la terminafina por el escualeno epoxidasa, ¿ok? Entonces lo que quiero que sepan es que pueden dividir los fármacos con la primer cuadro que les di, con este. Y con eso pueden salvar el tema de antifúngicos. Por eso se los doy al principio, ¿ok? Ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de los fármacos, donde vamos a ver que la anfotericina B o nistatina es extraído por el Streptomyces nodosus, es en Venezuela, normalmente está aislado en Venezuela, en el río Orinoco en 1957. Se conoce, y la doctora lo conoce siempre como el Iron Man de dentro de los antimicóticos porque tiene todo, tiene mayor espectro de actividad, una escasa biodisponibilidad digestiva, o sea, normalmente se da por vía parenteral, intraocular, intratecal y solo administrado por los especialistas por las reacciones adversas importantes que hace, ¿ok? Entonces, esto es un medicamento que si en la pregunta le ponen fue partes de la farmacocinética y le ponen, no, vamos a dar anfotericina B oral, ya ustedes saben que tiene una escasa biodisponibilidad oral, ¿ok? Otra cosa importantísima es que a pesar de que es un fármaco de muy buena utilidad, pero realmente el rango de seguridad del fármaco es muy bajo, o sea, es muy estrecho porque realmente tiene una elevada toxicidad,
Existen formulaciones lipídicas que disminuyen su toxicidad, pero generalmente las soluciones lipídicas no vienen en la mayor concentración necesaria, entonces siempre la anfotericina B tiene que ser aplicado por un especialista, un micólogo médico o un infectólogo, ¿ok? Normalmente la luz solar se coloca con un papel aluminio o papel carbón cubriendo que no se exponga la luz para que no se inactive. Eso también es pregunta de parcial. Y otra cosa importantísima es que existe una presentación convencional que es el dioxicolato acuoso, que es el que hay en los hospitales. O sea, ustedes lo van a conseguir con esa presentación, es el más estable y el más homogéneo y el problema es que tiene más efectos adversos importantes, ¿ok? Dentro del mecanismo de acción, como se los dije, actúa en la pared fúngica haciendo estos poros, ¿ok? Haciendo estos poros en la pared de ergosterol para formar agregados que secuestran y extraen efectivamente ergosterol de bicapas lipídicas, alterando la estructura de la membrana y dando como resultado la muerte de las células fúngicas. ¿Ok? Si pueden ver, la anfotericina B interacts con reacciones hidrofóbicas con el ergosterol, generando entonces ese poro. Entonces vemos que el B el potasio y otras pequeñas moléculas, tú vas perdiéndolo a través del poro y eso va generando entonces que si tú pierdes potasio, realmente pierdes el potencial de membrana dentro de la célula, vas perdiendo cargas positivas, entonces tú vas hiperpolarizando la célula y al mismo tiempo al hiperpolarizar no puedes generar ningún tipo de mecanismo, ningún potencial de acción o simplemente el hecho de movilizar las moléculas o permitir el movimiento, esto entonces genera al final la muerte celular. ¿Ok? Este de la anfotericina B es súper importante. Normalmente la dosis depende si es presentación convencional o lipídica, como les he dicho, están las dos presentaciones. Em, ya que los efectos adversos agudos asociados al uso de anfotericina B depende del sistema inmunológico. Al poner anfotericina B, las dosis deben ser en aumento para evaluar las reacciones adversas. Entonces, esto es otra pregunta de terapéutica importante en farmacología. La anfotericina B se empieza con la dosis mínima, ¿ok? Y ahora, para agregarles un nuevo tema, un nuevo concepto, hay un concepto que se llama dosis máxima tolerable. Es decir, puede que no sea la dosis máxima del fármaco, pero es la dosis máxima donde el paciente puede tolerar dichas reacciones adversas, ¿ok? Importantísimo. Y eso también lo toman mucho en cuenta, ¿ok? Normalmente una de las reacciones adversas es que, bueno, debe darse la dosis mínima en los primeros días y se va aumentando progresivamente para ver cómo responde el paciente. Porque muchos pacientes hacen alergia relacionada a la infusión dependiente de linfocitos TCD4 y esto puede matar al paciente. ¿Ok? Importante. Eh, ¿Qué me importa aquí? Normalmente la anfotericina B, el liposomal, que es una fórmula donde tiene este componente lipídico, se puede administrar a dosis más altas, por lo tanto, mejores niveles sanguíneos. Entonces, ustedes tienen siempre que la dosis depende si es convencional o si es lipídico. Normalmente el convencional tiene mucho más reacciones adversas, mientras que el lipídico normalmente puede tener entonces menos reacciones adversas debido a que pueden disminuir la toxicidad, pero eh, este tratamiento lipídico es mucho más costoso, ¿ok? Realmente lo que se consigue en el hospital prácticamente siempre es el convencional. Entonces, siempre el esquema de tratamiento o el esquema de aplicación siempre va de las dosis más bajas a las más altas, ¿ok? Otra cosa también de importante es que la anfotericina B en complejo lipídico, es que es un complejo con dos fosfolípidos, estos que están aquí, a niveles más bajos, no en meningitis por criptococos, terapia de rescate para micosis profundas, ¿ok? Simplemente lo que quiero que sepan es que la gran diferencia en la dosificación y en la posología del medicamento va de cada si va convencional o si es lipídico, ¿ok? Y bueno, estas tres, lo que sería el anfotericina B liposomal, la anfotericina B en complejo lipídico y la anfotericina B en dispersión coloidal, que es esta última,
Estas últimas pueden conseguirse eventualmente en Latinoamérica, ¿ok? En Venezuela no tanto. Pero bueno, hay personas que normalmente hay pacientes en el hospital que hemos tenido que, bueno, que lo traen de Colombia o de Brasil o de cualquier frontera y tratan de conseguir el medicamento debido a que son pacientes o muy mayores o tienen problemas en otros sistemas o no aguantan la dosis máxima tolerable aceptable para entonces para controlar esa infección, ¿ok? Vamos a tener entonces la farmacocinética de la anfotericina B, importantísimo, que es 90% unida a proteínas, no tiene una absorción gastrointestinal, tiene poca penetración en líquido cefalorraquídeo, humor vítreo, por lo tanto, si se trata, ¿ok? Una criptococosis a algún paciente con VIH, muchas veces te tienen que colocar intratecal. Eso es pregunta de parcial. Normalmente los pacientes, no me voy a meter tan profundo, pero hay pacientes, sobre todo inmunosuprimidos por VIH, que hacen una coinfección con criptococos, y es el paciente que te llega con un dolor de cabeza fuertísimo que no cede con ningún tipo de fármaco. Entonces tú tienes que pensar entonces si ya es una cefalea o un ataque migrañoso resistente o refractario, tienes que pensar entonces que vamos a hacerle alguna prueba serológica al paciente y ver entonces si no es entonces, si está en la edad reproductiva o en los pacientes, en la población de riesgo o clave para VIH. Entonces, bueno, puedes pensar entonces que es una criptococosis. ¿Ok? Entonces, en el caso de tratar una criptococosis, tienes que dar entonces a nivel tecal. ¿Ok? La penetración normal de, bueno, líquido amniótico cuando las membranas están inflamadas, caso de la infección por hongo en la que se inflaman, ¿ok? Y bueno, la azoemia, la insuficiencia hepática y la hemólisis no tienen un impacto mensurable en las concentraciones plasmáticas. Es decir, como se los dije, es dependiendo de cómo responda y cuál sea el sistema inmunológico de cada paciente, ¿ok? No tiene un impacto mensurable en las concentraciones plasmáticas. Puede darte la azoemia o la insuficiencia hepática o la hemodiálisis sin necesidad de saber, o sea, sin tener entonces cuál es el valor de concentraciones plasmáticas clave para saber. Entonces, como pasaba, por ejemplo, con la atropina, que la atropina 0,5 pasa una acción, a uno pasa a otro, a 2 es visuales, a 5 es gastrointestinal. Aquí no lo podemos determinar. Puede salir, puede ser una manifestación sin el impacto mesurable de las concentraciones plasmáticas, ¿ok? Bueno, como se los dije, es el Ironman. El uso clínico normalmente, el anfotericina B se utiliza muy raro utilizarlo en cándida. Yo nunca he visto en el hospital, ni en el hospital de niños, ni en la maternidad, utilizando una cándida, una anfotericina B. O sea, normalmente la anfotericina B se lo pueden llevar. La anfotericina B normalmente se lleva o se deja específicamente para todas aquellas micosis profundas y normalmente resistentes. Mientras que, por ejemplo, los imidazoles, los azoles que vimos al principio, se pueden dejar entonces para esas micosis superficiales, ¿ok? Bueno, puede ser entonces que la anfotericina B se utilice. La anfotericina B, denme un segundito que tengo que atender una llamada. Ya va. Ajá. Entonces, se pueden aplicar en ciertas especies de cándida como Guillermondi o Lusitania, donde realmente usualmente tienen resistencia natural, ¿ok? Normalmente también se puede dar, esto necesito que se lo lleven, de manera intratecal por meningitis por coccidios, ¿ok? Que te puede dar sí, una coccidio por vía intratecal, puede ser por Aspergillus, por Cryptococcus neoformans, hongos dimórficos, ¿ok? Blastomyces, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, que es la famoso paracoccidioido profunda o pulmonar, la histoplasmosis o histoplasmosis y otras micosis primarias que cuando revisten gravedad o afectan a enfermos inmunodeprimidos. Anfotericina B liposomal, normalmente, como se los dije, profilaxis antifúngica en trasplantados de pulmón y en enfermedades hematológicas. Entonces,
ven que el uso realmente no es como lo que vamos a ver en una consulta de dermatología, por ejemplo. No es lo básico. Este tipo de medicamento se utiliza como en primera línea para normalmente infecciones por hongo un poco más complicadas, histoplasmosis, profilaxis, algunos hongos dimórficos, histoplasma, paracoccidioides, aspergillus, ¿ok? Intratecal para este tipo de meningitis, Cryptococcus neoformans, ¿ok? Y para especies de cándida que tienen una resistencia natural por los azoles, ¿ok? Otra cosa es que existe unas reacciones adversas que pueden ser generales, gastrointestinales, respiratorias y del sistema nervioso central. Porfa, se llevan las muy comunes y las comunes. Y bueno, normalmente me da risa las diapositivas de esta doctora porque son así como bastante, tienen bastantes memes. Ajá, entonces la antifotericina B tiene generalmente, puede ser fiebre, escalofríos, malestar, pérdida de peso, gastrointestinalmente, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, epigastralgia. Respiratorias realmente es muy infrecuente, realmente por disnea, broncoespasmo, eh, o esa insuficiencia no cardiogénica o neumonitis, ¿ok? Mientras que en el sistema nervioso central puede ser entonces cefaleas, ¿ok? Estas reacciones adversas son pregunta de presión, ¿ok? Y una cosa importante, que los efectos adversos tienen muchos efectos adversos, incluso estos gastrointestinales, aunque no tenga absorción intestinal. O sea, suena raro que normalmente los fármacos que tienen reacciones adversas gastrointestinales es porque tienen entonces una buena absorción, una buena biodisponibilidad oral. Pero en el caso específico de la anfotericina B, como no tiene esa biodisponibilidad oral, igual tiene estas reacciones adversas, ¿ok? Entonces, otra cosa es que tiene una altísima nefrotoxicidad. Tiene deterioro de la función renal, puede tener azoemia, que bueno, es lo de decirle los azodados, la uremia, por ejemplo, elevación de la creatinina, hipocalcemia, hipomagnesemia, acidosis tubular renal, nefrocalcinosis, ¿ok? Tienen que estar full pendiente en estos pacientes donde se le indica anfotericina B. Vamos a ver si tienen la siguiente. Aquí está. Todo este deterioro en la función renal. Este cuadro también es importante, ¿ok? Pueden tener el cuadro de los mecanismos que les dije, el cuadro de las acciones y las reacciones adversas. Pueden ir teniendo poquitas cosas y con eso resuelven para el parcial. Eh, Normalmente, en el caso de los pacientes que reciben la anfotericina B, siempre hay que vigilar cada 3 o 4 días la creatinina, el potasio y el magnesio. Y eso también es pregunta. Normalmente, estos pacientes que consumen, que son tratados con anfotericina B por cualquiera de las causas que vimos anteriormente, siempre tenemos que tener pendiente eh, creatinina, potasio y magnesio, ¿ok? Y si se ven alterados estos valores, probablemente, bueno, se tenga que o diluir más la anfotericina o suministrarla cada 48 horas en vez de 24, o sea, espaciar los intervalos de medicación, o bueno, suplementar con vía oral o endovenosa potasio, calculando según lo que esté eliminando, ¿ok? Y bueno, realmente existen unos también, esos, como se los dije, unos eventos adversos relacionados con la infusión. Como les dije, la anfotericina B no tiene buena biodisponibilidad oral, no tiene buena absorción gastrointestinal. Entonces, el hecho de que tengan que entonces darlo a nivel intravenoso o las relaciones con las infusiones, tenemos los eventos adversos, fiebre muy alta y escalofríos prácticamente, relacionados con la infusión, como dice aquí a la izquierda. ¿Ok? Normalmente en ese caso hay que premedicar al menos media hora previa a la colocación de la anfotericina. Puede ser, bueno, una peperidina, un acetaminofén, un ibuprofeno, ¿ok? Eh, y bueno, puede ser que no es muy recomendable la hidrocortisona. No es recomendable. O sea, realmente van a ver que el uso de esteroides de buenas a primeras y sobre todo en un ambiente tan poco higiénico como el hospital, dar un, un esteroide realmente es sinónimo a infección asociada a los cuidados del centro de la salud. ¿Ok? Entonces, bueno, el siguiente son las primidinas.
Realmente tienen un papel muy limitado por la alta resistencia que hay contra ellas. Prácticamente no se utilizan. El mecanismo de acción, como tienen en el cuadro, tienen que entrar a la célula, desaminarse, porque son estas fluoradas, ¿ok? Para que pasar por estos tres procesos para finalmente inhibir la timidilato sintasa. Ellos lo que hacen es que bloquean cuando entra la flucitocina a través de una permeasa en la célula micótica, ella se disamina, entonces va a generar entonces este compuesto, este metabolito que bloquea la timidina sintetasa. Esto es como demasiado específico, solamente quiero que sepan que tiene una actividad muy limitada y va a bloquear a nivel enzimático entonces la producción entonces, como su nombre lo indica, como es una pirimidina fluorinada, va a tener entonces efectos sobre las pirimidinas, ¿ok? Entonces, la disminución de esta timina inhibe la síntesis entonces de ADN y la división celular, ¿ok? Pero realmente puede que estas pirimidinas fluoradas, que se conocen como fluocitocina, realmente, bueno, tienen doble mecanismo que impide la síntesis del ADN porque bloquea entonces la producción de esa timidina y inhibe la síntesis proteica, ¿ok? Realmente el espectro antifúngico es reducido. Puede que sea activo contra Cryptococcus neoformans, contra Candida spp, Turolopsis, algunas cepas de Aspergillus, Penicillium, Cigomiceto o pueden ser sensibles, ¿ok? Es una droga antifúngica efectiva, pero de poco uso como monoterapia por el desarrollo de resistencia. Porfa, se pueden llevar, es que no se usa como monoterapia, ¿ok? Efectos secundarios, diarrea, alteraciones hepáticas, colitis, toxicidad en médula ósea, ¿ok? Normalmente la toxicidad en médula ósea, recuerden que cada vez que ustedes tengan un fármaco que actúe sobre la síntesis de ADN, puede haber un momento que la dosis sea alta o sea una dosis máxima tolerable, pero que al mismo tiempo sea tóxica para la médula ósea, puede generar entonces problemas en la síntesis metabólica del cuerpo humano, ¿ok? Y bueno, importante que en la criptococosis meningia puede utilizarse la anfotericina B con esta fluocitocina en pacientes con SIDA, ¿ok? Ajá. ¿Cuáles son los efectos adversos? Creo que se los había dicho ya. Diarrea, alteraciones, colitis, toxicidad en la médula que puede causar aplasia medular. La fluocitocina puede causar aplasia medular y tienen entonces, ya tienen un abanico de fármacos, tienen que hacer una lista de cuáles son los fármacos que generan las aplasias medulares, ¿ok? Porque eso también es pregunta de parcial. Eh, Doble mecanismo de acción, excelente biodisponibilidad en la administración oral. Entonces tú puedes dar entonces la fluoxetocina de manera oral, a diferencia de la anfotericina. Se absorbe rápido desde el tracto gastrointestinal, se distribuye con amplitud en el cuerpo, mínima unión a las proteínas plasmáticas, es decir, contrario a la anfotericina. Realmente es súper contrario. En el caso de que pueda causar la colitis, porque la diarrea y el dolor abdominal de fuerte intensidad son indicativos para quitar el tratamiento. ¿Ok? Entonces, la colitis, acuérdense, también es una de las principales reacciones adversas de las quinolonas, ¿ok? Importante. Aquí tienen entonces lo que les estaba comentando. Ahora vamos al último grupo que son los azoles. En los azoles vamos a ver que están los imidazoles y los triazoles. Imidazoles que son dos átomos de nitrógeno en el anillo de azol y triazoles son tres átomos. Entonces los imidazoles vamos a tener clotrimazol, miconazol, ketonazol, econazol, butoconazol, oxiconazol, pero siempre quédense con los tres más importantes, clotri, mico y keto, que es lo que siempre van a recetar en consulta, lo que siempre van a recetar en jornada, lo que siempre van a recetarle a algún familiar que tenga alguna micosis superficial, ¿ok? Clotri, mico o keto. Y al mismo tiempo también lo que más van a ver también, sobre todo los óvulos de clotrimazol en la maternidad o cuando tengan alguna consulta en ginecología y vean que tengan una infección vaginal, ¿ok? Los triazoles, realmente uno de los más importantes, los dos más importantes es el itraconazol y el fluconazol, pero en las preguntas a ella le gusta poner, por ejemplo, el boriconazol o el posaconazol como para que no solamente se queden con cuáles son los más comunes entre el imidazol y el triazol, ¿ok? Ok.
Entonces, estos grupos, realmente los azoles, es un grupo muy importante para todo el área de infectología y medicina interna, porque son los pacientes entonces que trabajan con pacientes inmunosuprimidos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción, como se los he venido diciendo, los azoles tienen una manera de actuar, como se los dije en el mecanismo de acción al principio, por eso que les dije, con el cuadro es más que suficiente. Em, el mecanismo de acción que pueden utilizar entonces los azoles, tanto los de primera generación como los de segunda, es que, bueno, inhiben la síntesis. Por ejemplo, los azoles normalmente inhiben la síntesis de la 14 de mitelasa, importantísimo, bloqueando el paso del anosterol al ergosterol. Entonces ya saben que no es lo mismo como la anfotericina B que genera el poro, no es lo mismo que las floradas que vimos que actúa sobre la donde la timidil sintetasa, sino más bien que esta actúa en la producción del ergosterol. Uno actúa pegándose ahí, generando un poro, el otro actúa en la síntesis de ADN y la síntesis de proteínas, y este actúa como lo podrían entonces, como se lo podrían más o menos aprender, deje el hecho de que puede actuar em, una biosíntesis del ergosterol alterada. Si les preguntan cuáles son de los siguientes antimicóticos o antifúngicos que generan una biosíntesis del ergosterol alterada, los azoles. Porque normalmente, tanto los de primera como los de segunda, bueno, tienen en común que, bueno, pueden entonces actuar sobre la 14 alfa de mitalasa. ¿Ok? Entonces, bueno, inhiben las enzimas oxidativas asociadas al citocromo P45, bloqueando la conversión del lanosterol en ergosterol, lo que altera la permeabilidad de la membrana de la célula fúngica, porque obviamente si te acumulas lanosterol, entonces estás acumulando sustancias osmóticamente activas del lado intracelular y eso permite entonces la entrada o la salida de agua y genera entonces un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ok? También produce acumulación de peróxido de hidrógeno capaz de lesionar la propia estructura de las organelas intracelulares. Y cuando se empiezan a acumular estas partículas, por ejemplo, cuando se empiezan a acumular todos estos productos y el anosterol o el peróxido de hidrógeno, normalmente es lo que genera la toxicidad para el hongo. El hongo tiene una toxicidad cuando hay un acúmulo del anosterol, cuando hay un acúmulo de peróxido de hidrógeno. Entonces realmente la toxicidad viene de los azoles es por la acumulación tóxica para el hongo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta lámina se las vuelvo a colocar. ¿Es pregunta de parcial? Sí. Esta lámina es súper, súper importante. ¿Ok? Entonces, vamos ya con prácticamente lo último que vamos a ver, que son las interacciones medicamentosas. Las interacciones medicamentosas, el fluconazol normalmente, como tiene acción sobre la citocromo P45, P450, hay una interacción como sustrato y como inhibidores, ¿ok? Entonces, el fluconazol tiene capacidad entonces de inhibir SCP, SCYP, 3K4, también puede inhibir otros, eso es lo que se conoce como los acetiladores, inhibe todo ese mecanismo, ¿ok? Del CYP hepático, ¿ok? Entonces, ¿qué creen ustedes que pueda suceder si yo tengo em, esa cantidad o tengo una disminución de, como decirle, un efecto, o sea, de los encargados orgánicamente de depurar ciertas sustancias tóxicas? ¿Se acuerdan? La primaria y la secundaria, podemos verlas en cuáles son las interacciones. Bueno, ustedes van a tener que, hay ciertos medicamentos, hay ciertos fármacos que incrementan el efecto o acción de los azolos y otros disminuyen su acción, ¿ok? Un ejemplo, bueno, los anticonceptivos orales, además de que ya de por sí los anticonceptivos orales son precursores de infecciones micóticas en piel y vagina, porque cambian el pH, si estas pacientes con este tipo de infecciones son tratadas con antimicóticos orales, los anticonceptivos orales no hacen su efecto correcto y hay riesgo de embarazo, ¿ok? Eso puede ser una reacción adversa, como mucha gente, tengo muchísima familia que siempre, o amigos que tengo mucho tiempo sin hablar y de repente, hola, y yo dije, ajá, ¿qué habrá pasado?
y me dice, mira, me tomé un antibiótico, entonces al mismo tiempo estoy tomándome los anticonceptivos, ¿va a pasar algo? Realmente, como se los digo igual aquí con los anticonceptivos orales y los antifúngicos, es depende de qué etapa de tu ciclo menstrual estés y qué tan cumplidora eres con tu ciclo, ¿ok? Realmente, sí existe una probabilidad, sí hay una casuística al respecto, pero realmente no es la regla, porque si fuera la regla no lo indicáramos, ¿ok? Entonces, cuando existe, o sobre todo en los anticonceptivos orales, normalmente cuando existe la interacción entre los anticonceptivos orales y los antifúngicos, normalmente los pacientes deben usar doble método anticonceptivo y se recomienda el uso de antimicóticos tópicos. ¿Ok? Eso también podría ser una pregunta de parcial. ¿Ok? Entonces, estos son más o menos los medicamentos que exhiben, o sea, una concentración plasmática elevada cuando se coadministran con agentes azules antimicóticos. De importancia, la risperidona, el losartán, em, el alprazolam, el alfafentanilo, la cisapride, que ya lo vieron en gastrointestinal, la digoxina, la quinidina para malaria, la warfarina, el solpidem, que acuérdense que es uno es para inducir el sueño, ¿ok? Entonces, bueno, tienen varios. Lo que les nombré son los más importantes, ¿ok? Entonces, hay también otros medicamentos coadministrados que pueden disminuir con las concentraciones plasmáticas de estos agentes, como por ejemplo, de importancia importante, los antiácidos que bloquean fluconazol, las carbamazepinas que más bien aumentan las concentraciones, la fenitoína también disminuye el fluconazol, los inhibidores de la bomba de protones, el fluconazol también. Mientras que, por ejemplo, el itraconazol, ven que todos actúan, sobre todo, mira, los antagonistas H2 actúan disminuyendo la concentración, los antiácidos, los barbitúricos, la carbamazepina, la fenitoína, los inhibidores de bomba, la rifampicina, la mayoría, o sea, el itraconazol realmente tiene muchas interacciones y es el que más interacciones tiene, donde como marca positivo es realmente donde disminuye la concentración del fluconazol que disminuye la rifampicina y la carbamazepina. ¿Ok? Siempre tienen que indagar sobre cuáles son los fármacos al mismo tiempo que está tomando el paciente para saber cuáles son entonces las interacciones. Aquí hay otra lista gigantesca de algunas combinaciones de fármacos azoles contraindicadas. Por ejemplo, fluconazol con copidogrel o fluconazol con la quinina, ese fluconazol, por ejemplo, mira, puedes usarlo con precaución para varios. Realmente no recuerdo que nos hayan preguntado específicamente uno para saber cuál es cuál o cuál disminuye con cuál, pero tienen que tener presente sobre todo el fluconazol y el itraconazol. Se los dejo para que lo tengan. Sobre todo, el clopidogrel me parece importantísimo porque la mayoría o sea, casi una de tres personas en Venezuela son hipertensos y de ese por ciento, lo ponemos un 100%, casi el 25% o el 30% de los pacientes han sufrido de un evento cerebrovascular isquémico. Entonces, normalmente ese tipo de pacientes que ya tienen esa predisposición le indican clopidogrel o cualquier anticoagulante de rutina, entonces realmente tienen que estar pendientes sobre todo del clopidogrel para entonces hacerle la coindicación de un azol. ¿Ok? Entonces vamos con cada uno específico, donde cada uno vamos a ver que el ketoconazol es un imidazol tópico y oral. Creo que todos hemos en algún momento utilizado ketoconazol o indicado o haber visto a alguno de nuestros familiares utilizando. Es un imidazol tópico y oral, pero actualmente se utiliza más tópico que por vía oral, ¿ok? Fue el primero en ser aprobado para el tratamiento de micosis sistémica. Está activo normalmente contra la cándida,
contra Histoplasma capsulatum, contra Paracoccidioides brasiliensis. Realmente no penetra el sistema nervioso central, no requiere ajuste en insuficiencia renal, eso es súper importante. Activo contra lo que les había comentado. Y el efecto adverso de importancia es que cuando tiene ella tiene, como tiene una buena absorción oral, se administra en ayunas y debe haber suficiente acidez gástrica para que pueda ser absorbido. Normalmente el ketoconazol se indica a tomar un jugo cítrico a veces, ¿ok? La reacción adversa más importante es la hepatotoxicidad. Si le preguntan, ¿cuál de los siguientes azoles tiene la hepatotoxicidad marcada? El ketoconazol. El fluconazol es uno de los que más se utiliza como profiláctico y como tratamiento activo frente a casi todas las cándidas. Realmente el fluconazol tiene un muy buen espectro contra la mayoría de las especies de cándida. Si le preguntan cuál es el azol o el antimicótico de mayor importancia para cualquier mayoría de las infecciones por cándida, entonces podemos decir que es el fluconazol, excepto candidata glabrata o candidata cruce, que son resistentes normalmente. Como lo dice ahí, es el tratamiento de primera elección para candidiasis y candidemias. Importante, está subrayado en rojo, ¿ok? No tiene actividad frente a Aspergillus, o sea, realmente ven que no tiene actividad contra Aspergillus, no tiene actividad con Fusarium, no tiene actividad contra Penicillium. El fluconazol puede llegar a penetrar el sistema nervioso central, a diferencia del ketoconazol y la anfotericina que no. Se elimina en orina, debe conocerse la resistencia hospitalaria y puede utilizarse, como les dije al principio, como profilaxis para pacientes hematológicos o en la UCI, ¿ok? Y puede haber una resistencia cruzada con intraconazol. Eso también es pregunta de parcial, ¿ok? Hay una cosa que es un binomio importantísimo, yo sé que nos hemos alargado un poquito, donde vamos a tener que existe una correlación entre la candidiasis y el VIH, donde obviamente ustedes saben que la microbiota intestinal o la microbiota de cualquier epitelio o tejido está compuesto por virus, hongos, bacterias y protozoarios, donde la cándida coexiste y convive como un microorganismo comensal de dicha microbiota, pero en situaciones donde tiene la capacidad de volverse un microorganismo oportunista, va entonces a generar la clínica y las manifestaciones clínicas que presenta. Ok, entonces la candidiasis con HIV o la candidiasis con el uso, como se los había comentado, de inhaladores de esteroides inhalados tópicos, también puede ser entonces ese binomio. Ok, es muy común que realmente yo lo vi mucho, sobre todo en el JM y en la maternidad también. Es común que pacientes con candidiasis lleguen a la consulta con pacientes HIV, ¿ok? Pacientes HIV con candidiasis o candidiasis con HIV, ya que es muy frecuente que el paciente con VIH debute con una candidiasis, ¿ok? Y la más frecuente es candidiasis mucooral, ¿ok? Son relativamente normales, pero hay casos que se deben revisar cuando son agresivas a ver si hay inmunocompromiso y no solo VIH, ¿ok? Hay una cosa importante que aquellos pacientes que han recibido profilaxis con fluconazol, sobre todo los pacientes hemato-oncológicos, si se hace profilaxis con fluconazol u otro antimicótico y posterior a esto igual desarrolla una micosis severa, no se debe utilizar el mismo fármaco para tratar esa micosis severa. Es decir, siempre, siempre, siempre traten cuando empiecen su práctica médica y hacer sus evoluciones que si ustedes han recibido hay pacientes han recibido profilaxis con fluconazol, eso sobre todo lo van a ver en el JM en el área de los hemato-oncológicos, siempre tienen que reportarlo porque entonces no podemos usar el mismo. Si ya utilizamos un fluconazol como profilaxis y igual hizo las manifestaciones clínicas, no puedo usar el mismo, ¿ok? Y bueno, también existe la meningitis por criptococo, que normalmente el fluconazol está indicado en la fase de consolidación de la meningitis. Esta fase viene después de la fase inicial, donde hubo tratamiento inicial agresivo, ¿ok? Entonces, ustedes van a tener, para que lo tengan en la cabeza, una meningitis por criptococos neoforman. Entonces, el hecho de la manifestación clínica de una cefalea tan intensa tienen dos tratamientos. Un tratamiento inicial agresivo, que es con anfotericina B y flucitocina, las primeras dos que vimos, y como un tratamiento de consolidación de la meningitis, que es con el fluconazol. ¿Ok? El otro, que es el itraconazol, bueno, tiene una excelente actividad frente a la gran mayoría de las especies de cándida.
Es incluida en aquellas resistentes al fluconazol. El aspergilo es importante fuera del sistema nervioso central. Normalmente este compuesto tiene una excelente actividad con la mayoría de las cándidas, como se los había comentado, incluidas aquellas resistentes al fluconazol. Es decir, si tú tienes una cándida resistente al fluconazol y lo sabes, puedes entonces dar itraconazol. Entonces da fluconazol y después itraconazol como de reserva. ¿Ok? Eh, a ver, normalmente puedes darlo, es activo contra la Candida smithii, Coccosis neoforma, Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulato, Aspergillus o penicilino. No tiene actividad a cigomicetos ni a Fusarium, ¿ok? Entonces, una cosa importantísima que también tienen que saber es estas son las manifestaciones clínicas básicas que ustedes pueden entonces prenderle las alarmas de que este paciente puede ser inmunosuprimido. Como se los dije al principio, los hongos, los seres humanos tenemos una resistencia natural contra los hongos, ¿ok? Natural. Entonces, otro es el voriconazol, que tiene un amplio espectro, tiene metabolismo hepático, atraviesa la barrera hematoencefálica, es un triazol, ¿ok? Puede ser oral o parenteral. No se debe usar como profilaxis para evitar que hagan resistencia. Este fármaco depende mucho de la concentración plasmática. En muchos casos es necesario vigilar estos niveles en sangre de voriconazol semanal. Em, Tiene actividad, como se los dije, contra Cándida, contra Glabrata. Realmente es como uno de los más nuevos. Em, Cryptococcus, Trichosporum, Aspergillus. ¿Ok? Normalmente no se usa en profilaxis, como se los dije. ¿Ok? Y creo que esto es uno de los últimos. Bueno, también tenemos el posaconazol. Realmente el posaconazol no es tan importante. Tiene el espectro de actividad más amplio de todos los azoles. Realmente el posaconazol no se consigue mucho en Venezuela. Es un análogo estructural sintético del itraconazol con el mismo amplio espectro antimoicótico, pero con una actividad hasta 4 veces mayor in vitro contra levaduras y hongos filamentosos, incluidos algunos, pero no todos, de los agentes que causan mucormicosis. Absorción gástrica variable, la concentración en estado estable se alcanza a los 7 a 10 días. Por ejemplo, candidiasis orofaringea grave o recidivante, rescate contra aspergilosis, la fusariosis o la mucormicosis. Y principal es la profilaxis de la infección fúngica invasora en el paciente hemato-oncológico, enfermedad de injerto contra huésped. ¿Ok? Una cosa importante es que el posaconazol podrían decir que es el último en usarse porque es realmente, como se los dije, que tiene una estructura sintética del itraconazol. Es decir, mientras que el itraconazol, pues como siempre se lo explica la doctora Ingrid, es de una generación, el posaconazol es como el sintético más fuerte que tiene hasta 4 veces mayor su uso. ¿Ok? Eh, el isavuconazol es un triazol que se administra con el profármaco de isobuconazonio, vía oral endovenoso, sin alimentos. eh, Inhibe la síntesis de ergosterol, ¿ok? Es activo frente entonces a cándida, incluyendo la albicans, la glabrata y la crusei, criptococcus, hongos dimórficos, aspergillus. Y bueno, es indicado en aspergilosis, creo que es la siguiente lámina. Sí, es indicado en aspergilosis invasiva, mucormicosis en pacientes para la anfotericina B que no es apropiada y si yo les pregunto, ¿en qué momento yo no puedo aplicar la anfotericina B como primera línea? ¿Saben que yo les dije que normalmente yo aguardo la anfotericina B para cualquier situación donde tengo entonces, una micosis profunda complicada? Siempre normalmente en los pacientes que voy a dejar de utilizar la anfotericina B son en los pacientes renales, ¿ok? Entonces podría utilizar este tipo de alternativa. Los efectos adversos de los azoles en general, ¿ok? En general los azoles sería poco náuseas, vómitos, molestias abdominales, enzimas hepáticas elevadas, cefalea, reacciones cutáneas, eosinofilia, arritmias cardíacas, alopecia, insuficiencia cardíaca, síndrome de Steven-Johnson. Debe y importantísimo, que lo van a ver muchísimo,
hay como un 80% de las mujeres embarazadas que desarrollan una vaginosis y entonces normalmente tienen un flujo eh, que no es amarillento, que más bien es como lechoso, grumoso, o que tiene un olor característico. No le pueden dar azoles, ¿ok? No pueden aplicar azoles en mujeres embarazadas, ¿ok? Importantísimo. Lo que puedes colocar entonces son los óvulos de clotrimazol, ¿ok? No puedes usar, por ejemplo, fluconazol, itraconazol, voriconazol, nada oral. Siempre tienes que usar para las mujeres embarazadas durante el embarazo, siempre tienes que usar tratamiento local. No puedes usar tratamiento oral. Eso también puede ser una pregunta de parcial. Y bueno, tiene las reacciones adversas de cada uno. Y bueno, lo que más resalta y lo que más me interesa que sepan es que lo que más resalta es la interacción con rifampicina en pacientes con tratamiento con TBC. Si ustedes recuerdan, yo les había dicho que si el humano tiene una resistencia natural, natural contra los hongos, cuando ustedes están inmunosuprimidos, puede ser que el paciente esté inmunosuprimido por VIH, al mismo tiempo con una coinfección con tuberculosis que necesita rifampicina, y la rifampicina entonces genera una interacción con cualquiera de estos azoles, ¿ok? Eso puede ser también una perlita ahí importante. Eh, las equinocandinas, realmente esto es una clase hiper larga, donde puedes ver que es un fármaco muy seguro, pocas reacciones adversas. Realmente inhibe la síntesis de 1,3 beta de glucano, es el del otro lado, no es el que forma el ergosterol ni el que utiliza este lado para formar esa capa adicional de las eucariotas, sino el que genera entonces los glucanos, ¿ok? Lo pueden tener así, la caspofungina son los que generan entonces la síntesis de 1,3 beta de glucano, ¿ok? Se usa normalmente en candidemia, como fungicida y en aspergilos fungiestáticos, ¿ok? Eh, Ok. Y normalmente estos fármacos, que son las capofunginas, normalmente lo que hacen es que bloquean el complejo glucanosintetasa. El mecanismo de acción, como se los dije, las quinocandidinas bloquean el complejo glucanosintetasa, entonces no tienes la producción entonces de lo que sería el 1,3 beta 2 glucano. El espectro comparado, si pueden ver, en cándida, sobre todo, miren, la fotericina B realmente siempre va a ser el caballito de batalla de primero. Ven que el fluconazol realmente es como muy óptimo, que acuérdense que se les ha dicho que era como el fármaco de importancia para la cándida. La caspofungina realmente actúa sobre cándida y aspergillus, hasta 3 cruces. El fluconazol actúa también contra cándida y contra cryptococcus, igual que el voriconazol, ¿ok? La esquinoquindina realmente en cándida es fungicida y en aspergillus es fungiestático, tienen que saber esa diferencia. La resistencia es para toda la familia, solamente es por vía oral, por vía parenteral, disculpa. No son de elección en infecciones urinarias por hongos, eso es otra cosa importante. Es inactiva frente a especies de uno que tienen 1,6 beta-glucano en su pared, como bueno, Cryptococcus y mucorales, no se utilizan, ¿ok? Realmente las esquinocandinas como la caspofungina, anidolofungina, micafungina, realmente tienen un buen perfil de seguridad, no penetran el sistema líquido cefalorraquídeo, solo es por vía intravenosa, tienen pocos efectos adversos, aumento de la transaminasa, que podría ser como un efecto adverso que tienen ahí, tienen alteraciones renales leves, cefalea, náuseas y vómitos. Les podría decir que estos son un fármaco que tiene un muy buen perfil de seguridad, se podrían utilizar, pero siempre vamos a tener la primera línea que son son la anfotericina y los azoles. ¿Ok? Eh, Hay otro, como por ejemplo la glicofulvina, que realmente es una molécula súper vieja, donde realmente es un fungiestático. Realmente la grisofulvina se utiliza sobre todo en la tiña capitis. Esto podría ser una pregunta. ¿Qué se utiliza para la tiña capitis? Se usa la grisofulvina, fungiestático, bioral, inhibe la función de los microtúbulos interrumpiendo el ensamblaje del uso micótico, lo que altera la división de las células fúngicas. Como obviamente él tiene que ir propagándose en el cuero cabelludo, el hecho de que bloquee los microtúbulos y el uso mitótico evita la división, entonces no puede seguir, genera como especie de un cerco, o sea, no puede seguir creciendo, ¿ok? Se depositan las células precursoras de queratina como cabello y uñas. Entonces,
La grisofulvina puede ser una pregunta porque actúa normalmente en cabello y uñas y específicamente para el tratamiento de la tiña. ¿Ok? Eso lo pueden ver mucho. La terbinafina también es un medicamento importante porque inhibe el escualeno epoxida fúngico. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio que había el escualeno que se convertía en enosterol, después todo eso? La terbinafina inhibe a la escualeno epoxidasa. ¿Ok? Entonces, reduce la biosíntesis del costerol, se acumula en la piel, en las uñas y en la grasa, la terbinafina específicamente. Acuérdense que si reduce la biosíntesis del costerol, genera un aumento del enosterol y un aumento del peróxido de hidrógeno y que genera toxicidad en la célula. ¿Ok? Entonces la terbinafina también es efectiva para el tratamiento de la tiña de la cabeza, más la laca de uñas con amorfilina. También la terbinafina, ustedes lo podrían usar, o sea, también lo podrían usar en el caso de esporotricosis linfocutánea, también podría ser un caso. Y bueno, las terapias combinadas. Normalmente siempre se trata de usar unas terapias combinadas con antifúngicos que, bueno, que sean sinérgicos. O sea, si tienen dienas diferentes usualmente, por ejemplo, esto puede hacer que se reduzca su toxicidad porque disminuye la dosis del medicamento. Por ejemplo, yo no voy a dar dos azoles al mismo tiempo o yo no voy a dar dos tipos de anfotericina al mismo tiempo. Siempre puedo dar entonces, como dice ahí, aumentar la capacidad de la fungicida porque generó entonces esa terapia combinada, reducir las dosis, reducir la toxicidad. Las infecciones como la candidiasis, aspergilosis y la mucormicosis causan la muerte del 40 al 80% de los pacientes. La anfotericina B más fluorocitocina es el medicamento clave para la criptococosis. Los polienos o los azoles con los esquinocandinas y los antagonismos. Hay un antagonismo importantísimo, que eso es pregunta de parcial, entre las anfotericina B y los azoles. Nunca van a ver una anfotericina B y azoles juntos, ¿ok? Nunca. Eh, existe una cosa que se llama el hongo negro y el COVID. Realmente esto simplemente o sea, es como una perla farmacológica que dejó la doctora aquí. El suelo, las plantas, el abono, las frutas y las verduras en descomposición tienen este hongo negro. Realmente el hongo negro, nunca he visto un caso de hongo negro, tiene una alta letalidad. Realmente es una mucormicosis rinocerebral, es muy agresiva. Entonces tiene la capacidad entonces de ser inhalada y al mismo tiempo llega a la lámina cribosa, llega a todas esas sensibilizaciones, a todas esas receptores neuronales periféricos que se encuentran en esa lámina y genera entonces una comunicación directa con lo que pasaba más o menos con la cantamoeba, ¿saben? Cuando en parásitos, más o menos es parecido. Entonces, su tratamiento para el hongo negro es la anfotericina B. Hay que raspar la lesión. Normalmente hay que estipar la zona afectada y colocar la anfotericina B. ¿Ok? Esta es la mucormicosis rinocerebral. ¿Ok? Es un ejemplo y normalmente se nombra de esta manera porque se deriva de la coloración de la piel, puede afectar casi cualquier sistema y célula del organismo y en pacientes con COVID hizo muchas lesiones en la cabeza. ¿Ok? Entonces, bueno, la mucormicosis, si pueden ver al lado derecho de la imagen, como realmente es una imagen desagradable, donde pueden ver que se deriva de la coloración, como se les había comentado. Los síntomas son edema, dolor en el ojo, rinitis, sangramiento nasal. Puede afectar casi cualquier sistema inmune. Realmente, como se los digo, si se los preguntan, es una mucormicosis rinocerebral que va a ser tratada entonces con anfotericina B. ¿Ok? La relación con el SARS-CoV-2, realmente, bueno, factores de riesgo, uso de esteroides y diabéticos. Realmente el tratamiento para este hongo negro sería entonces el anfotericina B. ¿Ok? Y hay una cosa también que se llama la aspergilosis pulmonar invasiva. En el COVID hubo muchísima aspergilosis debido a que obviamente el sistema inmunitario está comprometido. Y el punto focal para generar una aspergilosis pulmonar invasiva son esos pacientes por COVID-19 que han requerido UCI. ¿Ok? Y el tratamiento para ellos, esta aspergilosis, es la isobuconazol. ¿Ok? Estas son las imágenes para que vean qué es lo que está ocurriendo en esa aspergilosis pulmonar invasiva. Y bueno.
Existen unos nuevos antifúngicos que son el Enfunjupab, que es un anticuerpo monoclonal que se está usando, es un anticuerpo monoclonal, los estudios están apenas en fase 3. ¿Ok? Esto es como decirle cuál es la evolución de los antifúngicos y terminamos. Listo. Déjame decirle a Joan que pause la grabación.